Muy buenos días, amigos y amigas de la agencia de noticias Fides. Soy Nancy Bacaflor, una vez más en entrevistas que realizamos en contacto con diversas fuentes informativas, y en esta oportunidad hemos llegado a la oficina de Comunidad Ciudadana, es la bancada de Comunidad Ciudadana, para conversar con el diputado Carlos Alarcón. ¿Por qué? Porque hay una preocupación respecto a un proyecto de ley, el proyecto de ley 280-2022, que viene del gobierno central, ¿no?, del Ejecutivo, bueno, ha generado varias preocupaciones porque este proyecto es muy ambiguo en varios criterios, pero además atentaría contra el derecho a la protesta social. Diputado, bienvenido a la agencia de noticias Fides, un placer. Muy buenos días, Nancy, el placer es mío, un cordial saludo para todos ustedes de la agencia y para la audiencia de su programa. Diputado, ¿por qué les preocupa este proyecto de ley? Hay quienes dicen que desde la oposición se va construyendo un discurso, una narrativa de que todo es persecución política. Sin embargo, hay evidencia, digamos, de que pareciera que hay unos indicios que van haciendo creer este criterio, esta lógica de hacer acciones contra opositores o contra sectores sociales en este caso. Estas son leyes del gobierno de Luis Arce que quieren generar un estado policíaco en Bolivia. Y aquí tengo las pruebas, Nancy, y se las voy a ir explicando. Primero debemos aclarar, mire, este proyecto 280 tiene 6 figuras penales: terrorismo, financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, confiscación o decomiso de bienes, agente encubierto y entregas vigiladas, ¿no? Son las 6 figuras penales, exactamente las mismas 6 figuras penales que ya estaban en la retirada ley 218. Usted sabe que el 2021, como consecuencia de las movilizaciones de los ciudadanos en las calles de diferentes sectores, el gobierno de Luis Arce retiró esta ley 218, y aquí tengo señalados para que usted dé cuenta que son exactamente los mismos delitos que ya estaban en esta ley retirada: confiscación o decomiso de bienes. Obviamente esta incluía más cosas, pero toda la 280 está acá en la 218. O sea, no es cierto, terrorismo, como dice el MAS, que no lo ha reemplazado, digamos. Falso, aquí le estoy mostrando. Terrorismo, financiamiento del terrorismo, es la 218, ¿no? Legitimación de ganancias ilícitas, y las otras 2 figuras más, que las va a ver acá, están marcaditas: agente encubierto y entregas vigiladas, ¿no? Entonces, sobre esa base, la primera gran observación es que el gobierno, a través del ministro Lima, el 14 de octubre del 2021, le voy a leer su declaración literal, aquí la tengo marcada, cuando retiraron esta ley 218. Dice: no hay posibilidad de que se reponga la ley, o sea, se refería a la 218. Vamos a cumplir obligaciones internacionales, estas que usan como excusa ahora para la 280. Pero no con una ley, dice el ministro. Ese es el acuerdo, el compromiso que tenemos con el presidente Luis Arce, afirmó. Textual lo que dijo el ministro Lima. Entonces, la pregunta es, Nancy, si hay un acuerdo, un compromiso que hizo el 2021 cuando retiró esta ley maldita, la 218, ¿por qué en lugar de cumplir ese compromiso, el gobierno y el ministro nuevamente insisten en esta 280, cuyos contenidos son los que ya estaban en la 218, y en algunos casos la 280 más graves, en el terrorismo, le voy a demostrar, aumentan la escala penal, van acá de 20 a 25, y en la 218 era menor. Ahora, ¿cuáles son los temas de observaciones de fondo? Fíjese, de la forma como han redactado el terrorismo, con un castigo, entre otros, de 20 a 25 años y confiscación y decomiso de bienes, lo que ellos hacen es no incluyen como elemento central de la figura del terrorismo a la organización terrorista o la organización armada. Fíjese cómo en el Código Penal boliviano de la época Bladman, ¿no?, que lo tengo acá, antes de la época de Evo Morales, se definía el terrorismo en Bolivia: el que formare parte o actuare al servicio, colaborare con una organización armada destinada a cometer varios delitos. Entonces, ellos retiran como elemento central del tipo penal la organización terrorista, y eso hace que cobre una amplitud desmesurada, laxa, ambigua e indeterminada, dentro de la cual puede caber la protesta y la movilización social. Y le voy a leer específicamente en qué parte estaría criminalizada la protesta social.
retiran el tema de organización terrorista y dicen, fíjese, ya no dicen la organización, la persona, o sea, puede ser una persona o un grupo de personas, que intimide, dice, ¿no?, a un sector de la población, ¿no?, obligando al gobierno nacional a realizar algún acto, ¿no?, típico de una protesta, ejecutando acciones que restrinjan la libertad de las personas. Cualquier protesta en Bolivia, Nancy, cualquier movilización de protesta contra el gobierno, hay sectores afines al MAS que se sienten intimidados, molestos o amenazados. Además, esa protesta conlleva restricción de la libertad de circulación en las vías públicas y demanda algo al gobierno, o que haga o que deje de hacer algo, ¿no es verdad? Como los maestros, por ejemplo, claro, que deje de lado los cambios a la malla curricular. Entonces ya encajaría esa marcha de protesta dentro de esta figura de terrorismo, como lo han redactado el 133, inciso A. ¿Cuál es la respuesta de los diputados, especialmente de Jáuregui? Él dice, no, pues, pero eso está salvado en el parágrafo 4, porque dice, las acciones de movilización social, dice, y aquí viene la trampa, no constitutivas de las conductas descritas en el parágrafo 1. O sea, ¿cuáles son las del parágrafo 1? Todas estas, las del inciso A que le acabo de leer, las que incluirían a la protesta social. O sea, las acciones de movilización social no constitutivas de las descritas en el 1, que son las amplias, que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional, no serán consideradas como terrorismo. O sea, que las que están en el parágrafo 1 sí serán consideradas como terrorismo. ¿Y cuál es? La que le acabo de dar como ejemplo. Esa marcha de protesta que pide algo al gobierno, que un sector del MAS se siente intimidado y que además conlleva restricción de la circulación en la vía pública. Entonces, echa la ley, echa la trampa. ¿No? Aquí usted se da cuenta claramente que más bien esto demuestra que la intencionalidad sí es penalizar la protesta social. Y en realidad es penalizar a las acciones que protestan contra el gobierno. Exacto. Y ese no es el sentido del terrorismo, ¿no? No, de la figura del terrorismo. Para nada. La figura del terrorismo, como está acá en el código anterior a la época de Evo Morales, es... y esto más, acá tengo un estudio, fíjense, qué importante, un estudio de Mirna Villegas Díaz, doctora en Derecho y posgraduada en Criminología en la Universidad de Salamanca y investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Y hace un estudio de derecho comparado. Y va a ver cómo el Código Penal, cuando tipifica al terrorismo, es garantista. Pero ¿cuál es la clave de la garantía? El modelo objetivo. ¿Y qué es lo que dice? El modelo objetivo define el terrorismo a partir de la organización terrorista, considerando que ella es el concepto dogmático nuclear, la base de toda la configuración de los tipos, pues solo la organización está en condiciones de desplegar medios típicos, porque son medios catastróficos, tienes que tener bombas, energía nuclear, una serie de cosas, ¿no? O armas sofisticadas, etc. Y de plantear la proyección estratégica exigida por la definición, que son organizaciones de largo aliento, de largo plazo, bien estructuradas. No es que hacen un hecho, una protesta, todo y después desaparecen. Y dice, este modelo es asumido, mire, por el artículo 129 del Código Alemán Penal, el StGB, que ubicando el terrorismo dentro de los delitos contra el orden público, considera como elemento central la formación y o pertenencia a una organización terrorista. A partir de este elemento estructural, que se yergue como tipo penal autónomo, se desprende el resto en cascada, conductas y eventual elemento subjetivo para proceder a la calificación como terrorista de ciertas infracciones. Entonces, de mala fe, en esta redacción, eliminan este concepto restrictivo de ser parte o colaborar con una organización terrorista y lo dejan premeditadamente abierto, indefinido, precisamente para castigar la protesta social. Ahora, hay otro elemento que hacen alusión, diputado, y es que es cuando se atente al orden constitucional o a un gobierno constituido, ¿también se considera como parte de la definición de terrorismo, según el MAS? Claro, ahora, entre las otras formas, esta es una que le he dado como ejemplo claro para la protesta social, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué dice entre las otras figuras? Ahora se lo leo, volvemos a la 280. ¿Qué es lo que dice? Terrorismo, dice, ¿no? Entonces,
de nuevo leemos, ¿no? El que intimide o genere un estado de pánico, de alarma colectiva de la población del sector de ella con el fin de subvertir el orden constitucional. Eso. Para el gobierno toda marcha es desestabilizadora, ¿no ve? Todo paro cívico, toda marcha de protesta ya está desestabilizando. De poner al gobierno elegido constitucionalmente con el fin, no dice que eso se logre como resultado. Todas las marchas y los paros, según el gobierno lo quieren sacar, pueden tener ese objeto, ¿no ve? De poner al gobierno elegido constitucionalmente o obligar, que esto yo lo subrayaba porque era el más grave, a un gobierno nacional extranjero u organización internacional a realizar o a realizar algún acto. Toda marcha de protesta pide algo al gobierno, si no, no sería de protesta, ¿no ve? Esta ya es la redacción más extrema. Entonces, ahora, cuando Jáuregui contesta, me dice, pero el diputado Alarcón, los actos son, por ejemplo, entregar, colocar, arrojar, destruir o detonar un artefacto explosivo o mortífero en instalaciones públicas, en aviones, en medios de transporte. Estos otros incisos son conductas, pero realmente extraordinarias, muy pocas veces se van a dar, pero no menciona el inciso A, que es el grave, porque en el A dice, ejecute acciones con la intención, ni siquiera que se concrete el daño, de provocar la muerte, eso está bien, graves lesiones corporales o restricción de la libertad de las personas, ni siquiera que haya un bloqueo efectivo. Con la intención de bloquear una calle para hacer mi protesta cuando anuncian, ¿no ve? Bloqueo de las 1000 esquinas, bloqueo hormiga de las 1000 calles, basta esa intención para que ya sea terrorismo. ¿El riesgo mayor cuál es, diputado? Que todas las movilizaciones contra el gobierno puedan ser, digamos, tipificadas como terrorismo. Sí, que las va a aplicar esto según la conveniencia del gobierno y la arbitrariedad, tomando en cuenta que los fiscales y jueces son del régimen, ¿no? Además, si vemos en un contexto de un sistema judicial totalmente dependiente, el gobierno a su gusto y sabor va a decir, esta marcha como me afecta tanto es terrorista, esta otra no me afecta tanto, no es terrorista. Entonces va a lograr hacer esa selectividad. Diputado, ¿cuál es la otra observación que ustedes tienen? Mire, legitimación de ganancias ilícitas. Le leo cómo estaba la legislación anterior a Evo Morales, ¿no? El 185 bis decía, el que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos que procedan de delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas cometidos por funcionarios públicos, o sea, corrupción en el ejercicio de sus funciones y por organizaciones criminales. En todos los países del mundo, ¿no es así? El lavado de dinero se circunscribe como delitos principales del cual surge la plata sucia o ilícita a muy pocos delitos, que son estos: terrorismo, narcotráfico, ¿no? Organizaciones criminales de trata de personas, de tráfico de órganos, de venta ilegal de armas, etc. Aquí lo que hacen, a partir de Evo Morales y en esta 280 también, amplían el catálogo de delitos principales. Y fíjese cuáles incluyen, entre varios otros, le voy a leer los más emblemáticos. Contrabando, para que se anote, delitos ambientales, ¿ya? Venta o compra ilegal de minerales, explotación ilegal de recursos minerales y delitos tributarios. Hay muchos más. ¿Cuál es el problema con esto? Que no necesitan abrirle a usted el proceso penal por el delito principal. Entonces, a un gremialista, o a varios gremialistas, para darles ejemplo, le van a decir, tu plata, tu patrimonio es producto de contrabando y de defraudación tributaria. Y el gremialista va a decir, no, mentira, yo he pagado mis impuestos y yo no he metido esta mercadería de contrabando. No nos importa, porque no necesitamos siquiera iniciarte el proceso penal por contrabando o defraudación tributaria, que es el delito principal. Directamente te juzgamos por el accesorio, por lavado de dinero, con una pena de 15 a 20 años de prisión y con confiscación de tus bienes. Te van a condenar en el delito accesorio nazi, van a prejuzgar ahí tu culpabilidad del principal, que ni siquiera te han iniciado el proceso penal por el principal, y entonces no tienes ninguna posibilidad de defenderte, porque el cargo por el delito accesorio tiene que ver pues con el delito principal, si has cometido o no has cometido contrabando o defraudación tributaria. Esto va a paralizar y va a dañar la vida económica del país. De y los va a ser, informales. Claro, y de todo, y también de los formales, porque ponen como pena adicional la pérdida de la personalidad jurídica de las sociedades comerciales. Entonces, cuando el gobierno quiere hacer una revancha política contra empresarios,
para quitarles la personalidad jurídica de sus empresas y de sus sociedades, les va a decir, ustedes han defraudado impuestos. El empresario le va a decir, no, falso, yo he pagado. No me interesa, yo no le estoy juzgando por la defraudación, pero estoy usando esa falsedad para condenarlo por la plata que para mí es ilícita de ese delito inventado de defraudación tributaria y le quito su empresa, o sea, se la cancelo. Diputado, delitos ambientales, explotación ilegal. Delitos ambientales, lo mismo, y explotación ilegal. En el tema de los mineros igual, las actividades mineras, ¿no ve? Ahora con este tema de la ley del oro, por ejemplo, está como que qué es legal o ilegal en la compra del oro, por ejemplo, qué va a ser legal, qué va a ser ilegal. Entonces el gobierno le va a decir, yo le acuso a un minero de que está haciendo una compra-venta ilegal de un mineral. El minero le va a decir, no, yo estoy de acuerdo a la ley, no, pero yo no lo voy a juzgar por el delito principal, lo voy a juzgar por el lavado de dinero, listo. Y en el lavado de dinero le va a decir, este patrimonio que tiene, esta máquina, este auto, esta oficina, etcétera, viene de esa venta ilegal de minerales. Por lo tanto, lo condeno por el delito accesorio. No nos olvidemos que son jueces y fiscales, además, que dependen del régimen. Diputado, ahora, o sea, yo estoy pensando o intento entender esta introducción de estas características en el tema de legitimación de ganancias ilícitas. Si el marco normativo internacional te pone claramente narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de órganos, etcétera, organizaciones criminales, ¿por qué el MAS baja tanto esta caracterización? Es tan ridícula esta regulación, Nancy, que ponen hasta como delito principal el hurto. O sea, imagínate, legitimación de ganancias ilícitas de un hurto. Estafas y otras es inimaginable ese delito. O sea. Claro, a ver, imagínate de un hurto. Digamos, tú me robas este código penal, te lo hurtas. Y después te acusan no por el robo del Código Penal, sino por legitimación de ganancias ilícitas de un hurto. ¿Cómo puede ser eso? ¿Pero por qué? O sea, es lo que quiero entender. O sea, ¿cómo se puede entender bajar de esa manera esta caracterización y esta regulación? Es tan irracional en esos ejemplos que te doy que yo te juro que no los entiendo. Trato de hacer un esfuerzo de entender y es absurdo ese catálogo tan amplio. Hasta ahí de falsedad de documentos han puesto. O sea, ¿cómo puede haber una legitimación de ganancias, ¿no?, que hagas producto directo, además de una falsedad de documentos? En un caso de narcotráfico está claro, estás lavando dinero de la plata que además viene de la venta de drogas. Son organizaciones criminales. Son organizaciones criminales, pero tú, digamos, has falsificado una acta para vender tu auto, digamos, una escritura notarial. ¿Y cuál es la legitimación de ganancias ilícitas de esa falsificación? Es un absurdo, Nancy. Diputado, el otro problema que ustedes advierten, el decomiso de recursos. El de la gente, sí, ese, pero antes de ese, el de la gente encubierto y de las entregas vigiladas. ¿Dónde está el problema con eso? Mira ahí, Nancy, cómo establece. Ellos dicen que pueden aplicar acá el agente encubierto y la entrega vigilada, ¿no?, cuando hay un caso de ausencia de pruebas, inclusive cuando hay ausencia de pruebas. Estas son técnicas especiales de investigación que tienen que ser el remate final de una investigación bien probada y bien avanzada. Cuando tú ves un agente encubierto o tú ves un dinero proporcionado por un anzuelo a la organización criminal para hacerlos caer y develar el delito, quiere decir que el Estado ya tiene pues elementos de prueba y de juicios que demuestran que se trata de una organización criminal que está actuando muchos años en tu país y que ha hecho muchos delitos. Y aquí dicen que aunque no haya prueba, haya ausencia de prueba, te van a habilitar a pedido del fiscal para meterte un policía como agente encubierto. Entonces ese se va a volver agente provocador. Más o menos lo que ha ocurrido en el Hotel Las Américas, en ese caso fraguado y montado contra la dirigencia de Santa Cruz. Entonces lo que va a ser provocar acciones que además ni siquiera por los ejemplos que te he dado son delitos. Estos falsos terrorismos o faltas de legitimación de ganancias ilícitas ni siquiera son delitos. Este policía va a provocar más bien la comisión de esos falsos delitos. ¿Para qué? Para meterte a la cárcel, para enjuiciarte y castigarte. Para montar. Para montar los casos, exacto. Va a ser para hacer montajes. Y lo mismo con la entrega vigilada de plata, de bienes o de recursos. Ahora, ¿quién define quién es agente encubierto? Acá dice ¿Qué nivel? Acá dice que tiene que ser la policía, porque acá dice que tienen que ser, pide el fiscal,
pero dice que tienen que ser policías especializados en estas técnicas de investigación. Primero, yo no sé qué cantidad de policías especializados tendremos en estas técnicas en Bolivia. Eso habría que verlo, o sea, desconozco. Pero independientemente, ¿no?, de la cantidad de policías especializados, es el fiscal el que le va a pedir al juez que le autorice, al juez de la instrucción, de la etapa preparatoria, para que pueda utilizar estas técnicas que en un sistema de total sumisión del sistema de justicia al gobierno y al partido oficialista, estas figuras se vuelven pues una bomba de tiempo contra los derechos y las garantías ciudadanas, porque imagínate, ese fiscal y ese juez van a ser del gobierno y son del MAS. Van a actuar un policía que va a estar al servicio de esas órdenes políticas y además va a estar como encubierto con entrega vigilada para ir creando falsos delitos con el objetivo de castigar a los ciudadanos que disientan con el gobierno. Diputado, ¿algo más que observar de este proyecto? Sí, bueno, y el tema de la confiscación, fíjate que en la anterior Constitución se prohibía la confiscación porque era un castigo de naturaleza política, era cuando te quitan el patrimonio por razones políticas, ¿no? Entonces ellos usan confiscación o decomiso, no deberían haber, bueno, usado confiscación, deberían usar decomiso, pero es una pena adicional que se suma a las penas gravísimas que ya te están implantando. O sea, en el tema del terrorismo estás hablando que la han subido inclusive con la 218 de 20 a 25. En lavado de dinero estás hablando en legitimación de 15 a 20 años, más pérdida de la personalidad jurídica en algunos de estos casos, más confiscación o decomiso de bienes y en algunos otros más multa y más inhabilitación. Entonces tienes un panorama punitivo bastante complicado, ¿no? Ahora, diputado, el gobierno dice comunidad ciudadana y los opositores no quieren una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, como se lo dijo en la anterior norma, ¿no?, en el proyecto que se abrogó, ¿no?, que se retiró del legislativo. En realidad se busca un proyecto pero consensuado, sujeto a los estándares internacionales en realidad. Por supuesto, si tú ves la legislación anterior a Evo Morales que te la he mostrado y que era garantista en el terrorismo y en la legitimación, la única figura que le faltaba era el financiamiento del terrorismo, pero un terrorismo bien regulado. Hay que volver a la legislación anterior, así de sencillo, y aumentar esa figura que falta, y con eso se acabó el problema. Lo que pasa que el MAS, Nancy, ¿sabes qué nos hace? Nos oculta estas leyes, las tiene bajo el escritorio, y nos llama y nos dice, se va a tratar mañana. No te da ni 24 horas a veces para leer los proyectos, estos proyectos complicados. Siempre quiere sorprendernos, no hace un proceso leal de concertación, transparente, auténtico. Nos mete en 24 horas o menos estos proyectos tan complejos que ellos los han venido trabajando durante meses, y después quieren que aprobemos, o sea, que por ahí sin siquiera leerlos con detenimiento. Les metieron en 24 horas. Todos estos te meten la ley del oro, todos hacen así. Esa es su táctica de rodillo. Ellos no tienen el ánimo de concertar. Ellos en el fondo no son democráticos, Nancy. Hacen creer a la gente que son, pero no son, porque si fueran, ¿cómo respetarías tú una oposición si nosotros fuéramos gobierno? Los llamaríamos un mes antes mínimo para estos proyectos, para dialogar. Primero los conceptos, veamos el derecho comparado, veamos los antecedentes que están acá del Código Penal boliviano anterior, nos sentaremos en una mesa de diálogo, nos pongamos de acuerdo en la estructura, en los conceptos claves, fundamentales, en los objetivos para fortalecer la democracia. No existe eso en la Asamblea. El gobierno, ¿cuál es el objetivo final del gobierno? No vamos a hablar en esta oportunidad, pero hay otro proyecto de ley que también es bastante punitivo, ¿no? Se amplían sanciones, delitos, se modifica el Código Penal. Es decir, parece que el gobierno está asumiendo una ruta más bien de hacer más punitivo en el país. ¿Cuál es el objeto final? Solo decirte, ese 305 tiene 3 tipos penales muy preocupantes para la libertad de expresión y para el propio trabajo de los periodistas y los medios de comunicación, como están redactando y aumentando las penas a la figura de discriminación, de atentado de odio, que ellos llaman, y de difusión de la discriminación. Esos hay que evaluarlo con mucha calma, porque si nuevamente trata como en de meter terreno minado, bombas bajo tierra, es peligrosísimo para la libertad de expresión y de información. Entonces, pero digamos, contestando a tu pregunta, esto para mí es un camino hacia la dictadura si es que no logramos frenarlo en la sociedad boliviana. Porque si te das cuenta, yo hablo del triángulo de la dictadura, Nancy. ¿Por qué? Porque en el vértice están estas leyes malditas,
para conculcar derechos y eliminar la disidencia social y política contra el gobierno. En el otro vértice tienes la apropiación y el control del Tribunal Supremo en las elecciones de este año, del Constitucional, del Supremo, del Agroambiental, del Consejo de la Magistratura, manipulando, como lo han hecho en las anteriores elecciones, la fase de preselección. Tú sabes que no ha habido consenso en este reglamento impuesto por Rodillo del Mas. Ese es el otro vértice de la dictadura. Y el tercer vértice es el nuevo viceministro del régimen interior, el excomandante de la policía boliviana, Johnny Aguilera, que es el experto del gobierno en terrorismo de Estado y Estado policíaco, porque te acordarás que él fue uno de los protagonistas en el operativo del Hotel Las Américas. Entonces, si cierras ese triángulo, te das cuenta que esto ya va camino hacia la dictadura en Bolivia. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, pacíficamente, como recomienda la CIDH, y lo repetimos una y mil veces, en el último informe, la CIDH dice, es constitucional salir a las calles a protestar, movilizarse pacíficamente, ¿no? Sin violencia. Entonces, pacíficamente, sin violencia, tenemos que hacer escuchar nuestra voz de protesta. Dentro del Parlamento nos corresponde a nosotros y lo estamos haciendo. Y en las calles nos corresponde también conjuntamente con los ciudadanos afectados. Y los sectores sociales que en realidad ya están movilizados, como los gremiales. Diputado, muchísimas gracias. Hemos conversado, hemos entrevistado al diputado Carlos Alarcón, que está en la Comisión de Constitución, haciendo seguimiento precisamente a este proyecto de ley y a otros que nos imaginamos próximamente van a ingresar. Y, bueno, preocupa en todo caso esta normativa. Diputado, muchísimas gracias, pues. Yo soy el agradecido, Nancy, y un cordial saludo a todos ustedes y a la audiencia de tu programa. Será hasta la próxima en un nuevo programa en la Agencia de Noticias Fides.